Saludos, profe. Bueno, en este caso, como ya había comentado en el comunicado, esta es una explicación que sea lo más posible y breve en cuanto a la explicación de que si me considero que en sí me conozco. Esto lo abarco a una respuesta totalmente sencilla y es la definición y el concepto del no, de que no me conozco, ni sé quién soy. Pero esto lo dejo apartado en cuanto a mis creencias y tradiciones y valores a las que uno inculca como creyente. Ya dejando por ese tema y pues llegando al propósito de formar una intuición en cuanto a ese pensamiento analítico del hombre, llego a responder de esta manera. Y esto es debido a las diferentes percepciones a las que uno llega a obtener a diferentes personas, diferentes conceptos en las que adecúan con cierta afinidad, que nunca llegaremos a saber si sean ciertas o no. Todo esto lo podemos determinar según a todo ese acontecimiento que puede suceder después de la muerte, donde muchos afirman de que aquí en adelante uno puede llegar a saber lo que realmente somos. Pero bueno, esto también inclusive me tomo en cuenta en la duda de que llegamos a esa afinidad, esa durabilidad de poder responderla realmente. Entonces ya abarcando esto y figurando con esta caricatura, como dije, eh, abarco esos diferentes conceptos en los que hablan muchas personas y ideologías, por lo cual pues da esa representación por esas líneas abstractas subordinarias, en las que no llegamos a tener la afinidad de decir esta es la correcta, o sea, una representación de una línea recta, que es la que nos permite definir esto lo que debes hacer, esto lo que nos define nosotros, quiénes somos, pero no es así. Vemos tantas ideas, tantos proverbios, tantas definiciones, tantos conceptos que aclaran o también dialogan muchas personas, pero que al fin y al cabo no llegamos a ese concepto único y universal que podríamos determinar. Para ello, pues, decidí pues, colocar a su vez una frase, donde dice de la siguiente manera. Debemos aceptar que como seres humanos, pese a seguir paradigmas, estigmas, ideologías, pensamientos distintivos, etc., alguna vez hemos dudado de ellas mismas o nos hemos preguntado el por qué lo son. Y esto es algo realmente cierto. Por más que nosotros llegamos a tener esa fidelidad, esa creencia, entre comillas, absoluta, siempre llegamos al preguntar, bueno, pero ¿por qué es tal cosa? Así sea de las enseñanzas que nos den esas mismas ideologías o propósitos, objetivos que tienen estos mismos. Nos preguntamos, ve, ¿y por qué este tipo que creó tal cosa, que nos dijo tal cosa, qué afinidad tiene? Y eso es lo que nos llegamos a la cuestión. Pero mucha gente se queda con las manos vacías y se quedan pues en sí como un concepto de menor importancia. Pero uno generando ese análisis de un hombre dudador, como tal lo hicieron los propios filósofos griegos, llega a persuadir de eso, de generar ciertos mecanismos de conceptos en los que nos permite abarcar de ello. E inclusive tomando la dudabilidad o increencia a la misma ciencia, a ciertas investigaciones. Pero bueno, hablando ya brevemente, tomaremos en cuenta alrededor de ciertos conceptos que derivan de este acróstico de la palabra ignorar. Y esto es lo que podemos definir a la abarcación de Sócrates. Y pues aquí pues en adelante toda esa durabilidad y varios conceptos filosóficos y tendencias de esto mismo. Pero bueno, los 7 que los cuales quise destacar, el primero de la inexistencia, pues no me considero si soy una persona que pues me considero que para muchas entes puede ser algo visual o algo real. A veces llego a pensar o tener esa mentalidad de que yo podría ser una imaginación. Puede ser algo absurdo y lógico, pero pues siempre he tenido ese pensamiento por lo cual abarco este concepto o inclusive
tales cosas a las que yo veo, que yo percibo, siento que pues, son real y algo totalmente sencillos y reales que se pueden definir. A veces llega esa durabilidad de que, o sea, realmente por qué, o sea, crearon esta cosa, o yo no sé si lo que lo vi puede ser algo cierto, o utilizaron cierta técnica para que se viera como algún concepto de que pues es verdad. Eso es lo que pues uno llega a abarcar en cuanto a esa expresión. Por otro lado, también nos encontramos con la globalidad. Esto girando al entorno a ciertas fases, a ciertos bandos a los que pues, yo dije anteriormente en cuanto a las creencias. Y esto pues a lo que pues precisamente llegó a esa confusión de decir pues bueno pues yo me quedo a ese punto neutral. Pero inclusive no llega a saber directamente qué es ese punto neutral. Así que entramos en esa globalidad pero con ciertas diversidades, con demasiadas, donde uno puede elegir únicamente de esas mismas, o rechazar esta para elegir otra, pero en sí no llegan a definir a una sola cosa que debemos seguir. Y también por ese lado entro la negación, pues como ya dije, entro a esa dudabilidad, a esa increencia en ciertas cosas a las que uno pues le parecen sencillo, pero que al fin y al cabo uno llega a decir, pero ¿cómo se puede formar de esta manera? ¿Será que sí tiene estas cosas? ¿Será que se determina así? Eso es lo que llega a formar a ese concepto. Por otro lado, las opciones, como dije, van en congenieidad con la globalización, que nosotros llegamos a elegir solo una de esta, ante las diversidades de pensamientos u opciones a las que nosotros podemos llegar para vivir, solo podemos elegir una de ellas, a la que debemos tomarle mayor aprovecho y mayor involucración a esta misma. Por otro lado, también hablo de lo anónimo. Entonces, entro esa misma afinidad de decir, pues, de pronto hablando en general, cosas que pues podemos decir eh, de formas no físicas que podríamos ver en manifestaciones no naturales, llegamos a ver esa inconcepción o incoherencia de decir, pues bueno, puede ser algo tan sencillo, bueno, puede ser que el viento ahí me sopló y bueno, es una ejemplificación, pero de pronto puede ser otra ente u otro elemento que no podemos percibir, pero que en sí llega a ser partícipe desde lo, así sea en lo más diminuto en nuestras vidas. Y esto vemos a la concepción en cuanto a las religiones frente a los milagros, frente a las concepciones meteorológicas, a la adivinación de futuros, etcétera, etcétera. Y por último, ya para finalizar, entro con la racionalidad. Y es que aquí también entro en la conclusión de que muchos científicos entran a abarcar a ciertos elementos para abarcar, digamos, una afinidad o creencia, entre comillas. Pero muchos de ellos llegan a formar esa contradicción de decir, pues algo está mal, que esto no puede ser real. Y eso es lo que entra en esa continuidad, que por más que la ciencia o la racionalidad se puede determinar a conceptos que pueden, entre comillas, abarcar hacia una verdad, lo cierto es que se va a mantener en un proceso constante en la cual nunca tampoco se va a saber a una plenitud o exactitud. Por eso no llegamos a formar ese absolutismo y es ante la dudabilidad a la que forma en sí el hombre y que no llegue a fin o conclusión frente a ello. Bueno, profe, agradezco su atención y bueno, ya sería, ya terminaría con esto y bueno, nuevamente digo, profe, gracias por su atención.